Hola, buenos días a todos. Buenos días desde Trea Asset Management. Bienvenidos a todos los asociados de EFPA. Soy Dani Suyá, director de Relación con Inversores de Trea. Estoy con Álvaro Mata y Jaime Martí, a quien presentaré más adelante. Y hoy vamos a hacer otro webinar de renta fija, después del que hicimos hace un mes, con muchísimo éxito, con dos gestores de renta fija, más desde el punto de vista de asset allocation y de gestión de carteras. Fue un éxito, la verdad es que llenamos todo el cupo y os invito a que lo podáis volver a ver tanto en la intranet de EFPA como en el canal YouTube que tenemos en Trea Asset Management. Para los que todavía no nos conocéis, dejadme un minuto de propaganda. Somos una de las mayores gestoras independientes de España. Además, gestionamos gran parte de nuestro patrimonio en renta fija. Es una clase de activo donde tenemos un expertise y un background importante. Nuestro negocio viene a ser básicamente institucional. Estructuramos, gestionamos mandatos para instituciones financieras. Tenemos un equipo de 57 personas, de entre las cuales pues más de 20 dedicadas exclusivamente al análisis y a la gestión. Y además integramos y tenemos un compromiso con todos los valores ESG. Al final somos signatarios de los principios de responsabilidad de inversión, que son los 6 principios avalados por las Naciones Unidas. Antes de empezar, no quería olvidar que me han hecho el recordatorio de que al terminar este webinar tenéis un test que os saldrá automáticamente para responder, que no os vayáis antes de responder el test, que si no creo que ya no vais a tener la posibilidad. Además, para un correcto funcionamiento o dinámica, este webinar lo que hemos hecho es una primera parte introductoria con los dos invitados y luego una mesa redonda, con lo cual os invito también a todos a participar, a dejar en el chat cualquier pregunta relacionada con el universo de la renta fija, sobre todo high yield y bonos del sector financiero y poco más, ¿de acuerdo? Con lo cual yo voy a ir leyendo las preguntas, pero las dejamos más para adelante para un correcto funcionamiento de webinar. Yo voy a hacer de moderador, soy también asociado EFPA, pero creo que el valor añadido al webinar de hoy son los dos invitados que tenemos, tanto Álvaro Mata, CFA, como Jaime Martí, ambos con más de 15 años de experiencia. Álvaro con experiencia previa en Palmal, en Brookfield y en UBS, entre otras entidades, trabajando en Londres. Y Jaime también con experiencia en Fitch y en BBVA previa a Trea. El objetivo de este webinar, desde nuestro punto de vista, es, ya con el acuerdo que tenemos con EFPA, es el poder elevar, el poder ayudaros de cara a vuestra formación como asesores financieros. Al fin y al cabo, pensamos que una mejor formación se puede trasladar a una mejor toma de decisiones y, en este caso, dentro del universo de la renta fija, y profundizaremos mucho más en lo que es el trabajo de un analista y lo que mira un analista de renta fija, no tanto a lo que estamos acostumbrados, que estamos más acostumbrados pues a perspectivas macro, perspectivas de gestión de riesgos o de asset allocation, ¿no? Y vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿de acuerdo? Empezaremos con Jaime Martí, especialista en el sector FIC. El sector FIC, para los que no sepáis, pues hace referencia a todo el sector financiero, no solo a bancos, sino pues a entidades que forman parte del sector financiero. Y luego seguiremos con Álvaro. Pienso que de muy interés, porque va a poner en práctica dos ejemplos de análisis de crédito, ¿vale? No va a ser teoría, sino va a coger dos casos prácticos, y yo pienso que siempre es más pedagógico y educativo. Sin más, paso la palabra a Jaime para que empiece su parte. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos los que os habéis levantado para acompañarnos al webinar. Yo os he preparado unas presentaciones donde podéis ver un poco cuál es el análisis que nosotros realizamos. Yo soy el analista de bancos. Obviamente, ya nos vendría una orden desde el departamento de Asset Allocation, donde nosotros decidimos que queremos estar invertidos en banca.
y a partir de ahí realizamos una selección de los nombres. ¿Cuál es el principal parámetro que utilizamos para hacer esta selección? Pues básicamente vamos al income statement, a la hoja de resultados, e intentamos analizar, a ver qué tendencias tiene esa entidad, cuáles son los principales parámetros, si hay algo extraño, qué está haciendo el management. En definitiva, ir por todas esas 5 grandes áreas que os he puesto en esta transparencia muy sencilla, donde tenéis prácticamente el mismo orden que nosotros veríamos en una cuenta de resultados de una entidad financiera. La primera parte, lo que tenemos es lo que es el negocio en sí, bancario, en circunstancias normales, porque ya llevamos varios años donde el negocio está afectado por circunstancias y por crisis, donde los bancos no han podido centrarse realmente en lo que es el principal negocio o el core del banco, que básicamente no es otra cosa que comprar el dinero a un precio y vender el dinero a un precio más alto, es en definitiva un margen. Esto sería el margen de intereses y, obviamente, este margen pues depende en particular de la estructura del banco y dónde esté posicionado. En primer lugar, en el cost of funding, os pongo ahí, es en definitiva cuánto le cuesta al banco financiarse u obtener ese dinero que luego va a intentar prestar. Hay 2 grandes áreas, por simplificar, de financiación del banco. Una es el área de depósitos, de captación de pasivo, que todos estamos súper familiarizados con ella, los típicos anuncios de televisión pagando los depósitos y que hoy por hoy básicamente pagan un 0%, es un coste de funding muy barato teniendo en cuenta el entorno de tipos tan deprimido que tenemos. Y luego tendríamos el acceso a mercados, que es donde estaríamos nosotros, por ejemplo, como inversores, que es la emisión de bonos. Y luego veremos los diferentes tipos de bonos que una entidad financiera puede emitir para acceder al mercado, que están también muy influidos por la regulación, porque el sector es un sector con una regulación francamente importante. Y aparte, tendríamos también, aparte de acudir al mercado, también tendríamos las operaciones que el banco puede realizar con los bancos centrales, operaciones de repo, de financiación, que en situaciones como la que tenemos ahora de una pandemia y de una crisis, pues son de cantidades importantes y son incluso programas de emergencia que permiten a los bancos acceder en condiciones ventajosas y dar liquidez a todo el sistema. Después, una vez que tenemos este coste de funding, el coste de funding sería como una media ponderada de todos los costes de estas diferentes opciones que el banco tiene para financiarse. Después, ¿cuánto vamos a cobrar o cuánto dinero vamos a poder ingresar? Pues depende del product mix que he llamado aquí, depende del tipo de negocio en que está enfocado el banco. Hay bancos que son bancos más domésticos enfocados a un negocio de hipotecas, por ejemplo, que es un tipo de préstamo que tiene un colateral asociado. Hay otros que a lo mejor se centran más en préstamos personales, en tarjetas de crédito, otros que están más posicionados en pymes y en corporates. Y, obviamente, cada uno de estos segmentos tiene un precio distinto. Yo, a lo mejor, en una hipoteca, a lo mejor estoy cobrando un Euribor 12 meses más 0,60. En un préstamo personal, a lo mejor lo cobra un 6%. Una gran compañía, Álvaro a lo mejor os puede comentar cuáles son estos costes de financiación. Podrías estar, no sé, en un rango del 2 hasta el 15, dependiendo del riesgo que tuviera, etcétera. Entonces, estos 2 factores del coste de financiación combinado con lo que yo le puedo cobrar a mi perfil de cliente es lo que me va a dar el margen de intereses, que realmente no es exactamente la rentabilidad, pero es la cantidad de ingreso que yo consigo generar con mi negocio. Después, os he puesto aquí también que en esta parte de intereses podríamos tener, aunque diferentes bancos reportan de diferente manera, podríamos tener también lo que es el trading del propio banco, que es básicamente pues, realizar inversiones en determinados tipos de activos y tratar de obtener el máximo beneficio posible. Y, últimamente, con la financiación barata de los bancos centrales, tendríamos lo que viene a ser el carry trade, que no es más que financiarse a un tipo de interés ventajoso, por ejemplo, del menos. Estamos ahora con la última facilidad de crédito del Banco Central
y invertirlo, por ejemplo, en deuda soberana, que a lo mejor nos paga un menos 0,10. Entonces, ese diferencial del menos 0,50 al menos 0,10 también nos iría al margen de intereses. Entonces, ya tenemos esa parte del margen de intereses, que es de lo más importante, como os digo, porque es el principal negocio del banco, y se complementaría con los ingresos por comisiones. Los ingresos por comisiones realmente, en media, en circunstancias normales, suelen estar como alrededor del 25, del 30% de lo que sería todo el mix de ingresos del banco. Normalmente los márgenes tienen un peso mucho más importante. Pero en un entorno, ya lo vimos en Japón, en un entorno con los tipos tan deprimidos, la cuenta de comisiones empieza a ganar mucho más peso. Y realmente hay una cierta tendencia, incluso en los nuevos bancos basados más en plataformas por Internet, en un cierto modelo tipo Netflix, tipo Amazon Prime, de cobrar una comisión por la gestión de lo que es la cuenta. Intentar transmitir al cliente de que hay una serie de servicios y una serie de costes asociados y que se le va a cobrar pues, una comisión por mantenimiento, por ejemplo. Se podría cobrar, no sé, 12 euros al mes por tener la cuenta con nuestro banco. Esto sería una comisión por mantenimiento. ¿Qué otro tipo de comisiones hay? Bueno, pues os podéis imaginar que realmente hay una cierta libertad para que el banco cobre por los servicios que considere oportuno. ¿Qué puede haber? Tenemos, por ejemplo, comisiones por los terminales de TPVs, por pagos en comercios. Tenemos también las cuotas de las tarjetas de crédito, no sé, los 20, 30, 40, 50 euros que se cobre por la tarjeta de crédito. Y luego tenemos otra serie de productos asociados que son interesantes porque también te generan este tipo de comisiones, como pueden ser los seguros de cualquier tipo, pues lo tenéis seguros de vida, seguros de automóviles, de property, el seguro de la casa, etcétera, que son interesantes para realizar lo que se denomina el cross-selling al cliente, e incluso los fondos de inversión, que también tienen normalmente una comisión asociada, puede haber comisiones por éxito, hay realmente un rango de comisiones, y todos estos pagos se engloban en lo que es el concepto de comisiones del banco y, junto con el margen de intereses y las comisiones, nos vienen a dar lo que sí sería el margen bruto o realmente el dinero que estamos ingresando en bruto. Luego seguiríamos, una vez que tenemos ya la parte de ingresos determinada, lo que vamos a hacer es quitarle los costes, como en cualquier otra compañía. Tenemos los ingresos y vamos a quitarle los costes. ¿Cuáles son los principales costes del banco? Bueno, pues van a ser los costes generales que tenga pues, edificios, oficinas, material, viajes, marketing, etcétera. Estos serían costes generales. Y luego la principal partida son los salarios de los trabajadores, incluidos bonuses, donde hubo también una discusión con el Banco Central y en los últimos años se restringió mucho, pero esos serían los costes como en cualquier otra compañía, pues lo que son tus costes generales de administración y los costes de personal. Y luego también tendríamos pues, inversiones o costes en procesos informáticos, por ejemplo, en software, en plataformas específicas de cada banco, etcétera. El principal ratio que nos da un indicativo de cómo deficiente es un banco es el cost to income. El cost to income no es ni más ni menos que dividir los gastos entre los ingresos, como su propio nombre indica, y los rangos que nosotros vemos, pues en torno al 40, 35, 40 sería un banco muy eficiente. Y luego, en torno al 70 y al 80% serían bancos con una estructura de costes más grandes. Esto es muy típico, por ejemplo, en la banca alemana, la banca francesa, tienen estructuras de costes muy pesadas. La banca española yo creo que estaría en el rango inferior o más óptimo, en torno a los 40, 45. Y luego hay bancos, imaginaros, hay por ejemplo, bancos en Suecia que realmente son todo por Internet, que pueden tener un cost to income realmente bajo. Y, bueno, este cost to income también es muy sensible a ingresos extraordinarios. Por ejemplo, en el momento que se disparan los ingresos, este cost to income tiende a oscilar, pero es bastante buen indicador de la eficiencia que tiene un banco. En definitiva, tenemos el margen, tenemos las comisiones, le quitamos los costes, ahí tenemos el margen neto. Ese es realmente el dinero que nuestro negocio core nos está consiguiendo hacer. Y a partir de ahí, tenemos que ver dónde aplicamos este dinero. ¿Qué hacemos con este dinero? Porque tenemos varias opciones. Lo podemos reinvertir, lo podemos repartir en dividendos,
tenemos un cierto margen para ver qué hacemos con lo que es realmente el beneficio que estamos obteniendo. La primera parte que es muy importante es la parte de provisiones, porque está regulada. ¿Qué es una provisión? Es básicamente que si yo anticipo que algún préstamo va a tener algún tipo de problema, la regulación me obliga a reservar una pequeña parte de dinero, una especie de seguro implícito, por si ese préstamo finalmente termina siendo impagado, que yo pueda subsanar esa pérdida con el dinero que he acumulado. Para hacer este cálculo de provisiones es importante, bueno, hay distintos ratios de morosidad. Normalmente se utiliza el NPL, el Non-Performing Loan Ratio, que es ni más ni menos que coger los préstamos que están en mora y dividirlo entre mi cartera. Hay porcentajes también oscilan mucho dependiendo de países. En el centro de Europa tenemos niveles pues, del 1%, del 2%. En los países nórdicos están muy cercanos al cero. En un momento de crisis, por ejemplo, como hubo en España, se disparó hasta el 12, el 13, el 15, incluso superiores. Ahora estamos más en una media, yo diría que en torno al 4, al 5, al 6%. Depende del país y depende de la situación macroeconómica. En Grecia, por ejemplo, en el momento de la crisis, podemos ver números de hasta el 40%. Pero ese nivel de non-performing loans nos indica cómo el banco ha sido capaz de anticipar o de gestionar o de identificar qué clientes podrían dar problemas o no. Y, obviamente, cuanto más bajo, pues más interesante. También os comento ahí REs Real Estate. Pues, obviamente, la probabilidad, porque tú cuando calculas la provisión tienes que tener en cuenta la probabilidad de que ese préstamo no te pague y, si no te paga, cuánto te deja de pagar, que es lo que es la severidad de pérdidas. Por ejemplo, un préstamo de real estate a lo mejor tiene una probabilidad de impago más baja, pero si se queda sin construir todo el edificio, las pérdidas van a ser mucho mayores que si a mí me deja de pagar una sola persona una hipoteca. Entonces, esos son modelos que también utilizan las agencias de calificación, los de probabilidad de default y los severities, que te permiten construir un poco el colchón de provisiones. Y estas provisiones ahora realmente son un hot topic, porque con el tema del COVID y con el tema del virus, todos los modelos han saltado y han anticipado que va a haber un deterioro fuerte en los próximos trimestres. Se ha introducido el concepto de cost of risk. El cost of risk es la cantidad de provisiones que tú estás reservando en ese trimestre dividido de la cartera total, muy simplificado. Entonces, este cost of risk a mí me está indicando el esfuerzo que está haciendo el banco en reservar una parte de dinero. ¿Por qué? Porque yo en la hoja de balance puedo jugar con este número. Si yo quiero acelerar o soy más agresivo en las hipótesis que utilizo en mi modelo, tendré que retener más dinero. Si soy más laxo o más relajado, tendré que retener menos dinero y entonces la cuenta de resultados se me disparará por beneficio. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues básicamente los bancos con la crisis del COVID han los niveles de provisiones, sobre todo la banca americana ha sido muy agresiva, ha hecho un front-loading, han anticipado muy fuertemente un deterioro de la economía norteamericana y han subido, por ejemplo, hasta 300 puntos básicos de provisiones. ¿Qué es lo normal? Un cost of risk, pues depende. Una ABN AMRO o bancos del centro de Europa a lo mejor tienen niveles de 16, 20. La banca nórdica puede tener hasta niveles de 15, 10. Bueno, básicamente esto puede ir hasta cero. Si hay un trimestre donde bueno, incluso se podrían recuperar provisiones, pero eso sería otra discusión. Los niveles que estamos viendo ahora mismo, en media, son 100 puntos básicos. ¿No? Entre 90 y 100 puntos básicos han sido las dotaciones que se han hecho en estos trimestres. Y una vez que ya tengo los ingresos, le he quitado los costes y he provisionado, me queda el resultado que yo puedo distribuir. Se puede medir con diversas métricas, pues return on equity, profitabilities, etcétera. Eso sería realmente la rentabilidad que tengo del banco. Y como quinta parte, no sé si me estoy alargando mucho, voy a intentar sintetizar un poco más, son los niveles de capital. Yo, como inversor en renta fija, siempre tengo una especie, bueno, tengo un escudo, dependiendo de dónde esté en la estructura de capital, y lo vamos a ver ahora en la siguiente slide, siempre tengo un escudo en los niveles de capital que yo tenga. A grandes rasgos, los
tipos de capital son el CET1, que es básicamente acciones y dinero que yo he reservado, o sea, de súper alta calidad, porque absorben el 100% de las pérdidas. Luego tendría los AT1s o bonos convertibles, que son una nueva familia, un nuevo producto que se sacó hace unos años, que lo que es un bono que bajo ciertas hipótesis puede ser convertido en acciones o monetizado. Y luego tendríamos la Tier 2 o deuda subordinada y las deudas seniors, que las vamos a ver. Dani, por favor, si puedes pasar a la siguiente slide. Bien, aquí veis el orden de prioridad de pago. Este orden es fundamental porque va a determinar si hay algún problema, quién va a cobrar primero el dinero. Entonces, ahí veis exactamente el orden de prioridad. En primer lugar, tengo pues, lo que serían los cover bonds, en España se llaman cédulas hipotecarias, que son activos que son colateralizados. Y colateralizado quiere decir que realmente hay una parte de un activo que está ligado a ese bono. Yo si tengo un problema, puedo ir al juez y decirle, oiga, ejecútenme ustedes esta parte de la cartera y denme mi dinero. Entonces son de muy alta calidad, de muy alto rating y obviamente pagan muy poquito. Cuanto más arriba estés en la prioridad de pago, menos es el interés que vas a tener que pagar y, en consecuencia, desde el punto de vista del banco, yo preferiré financiarme con el instrumento más barato porque voy a pagar menos y mi margen de intereses, por tanto, va a ser más grande y voy a ser más rentable. Y luego vamos bajando en orden de prioridad. Después de estos cover bond, incluso en la parte de cover bond podríamos hablar de titulizaciones, asset-backed securities, mortgage-backed securities, todo tipo de titulizaciones que tengan algún colateral, préstamos a empresas, etcétera. Luego tendríamos la deuda senior preferente, que es una deuda unsecured, por lo que ya no tenemos colateral, pero que todos los activos del banco responden de ella. Luego tendríamos una nueva categoría que se introdujo hace unos años, que es la senior non-preferred, donde el regulador lo que quiere es que explícitamente se reconozca que si hay algún problema se va a absorber pérdidas. Luego tendríamos la Tier 2 o deuda subordinada, que se denomina subordinada porque, como veis, está por detrás de las otras tres que os estoy diciendo, que normalmente, bueno, tiene que cumplir una serie de requisitos para que el regulador le dé crédito, que es, bueno, una determinada duración en años. Y luego ya tendríamos los AT1s o más riesgosos y, al final, las acciones. Aquí es importante que recordéis, la parte de arriba es la más segura, la parte de abajo es la más riesgosa. ¿Qué significa esto? Que los niveles de volatilidad también funcionarán en esa misma dirección. El movimiento de un precio en una cédula hipotecaria va a ser muy pequeño en comparación con un movimiento que puede tener un AT1 o la misma acción del banco. Entonces, cuanto más abajo esté en este cuadro, más volátil será el activo, más riesgo estará asumiendo y, por supuesto, como inversor, lo que querré es que me pague un cupón más alto o una rentabilidad mucho más alta. Y, finalmente, bueno, os quería comentar aquí un poco el impacto de la regulación, cómo puede influir la regulación en lo que es la estructura de capital, porque estas categorías de AT1, Tier 2, etcétera, están reguladas por lo que es los acuerdos de Basilea, que se van actualizando cada X años, y tengo que tener un determinado nivel de cada tipo de deuda respecto a los activos ponderados por riesgo. Los activos ponderados por riesgos no son ni más ni menos que yo, de toda mi cartera, tengo un modelo que me va dando un peso a cada activo dependiendo del riesgo que tiene. Por ejemplo, la deuda soberana me puede llegar hasta 0 y no contar, y un préstamo a una empresa con más riesgo a lo mejor me pondera el 200%. Entonces, se calcula una media ponderada de todo el riesgo y se utiliza como denominador de una ecuación donde yo arriba tengo el CET1, el AT1 y el Tier 2. El CET1 tengo que tener un 4,5% mínimo, el AT1 es un 1,5% y el Tier 2 es un... Esto lo exige el regulador como una especie de paraguas, una especie de escudo, por si hay una problemática, una crisis financiera importante, tener este escudo. Y a partir de ahí, el regulador puede impactar también, porque obviamente a mí me influye el coste de financiación. Si a mí me obligan a financiarme en AT1, me es mucho más caro que financiarme en Senior Preferred, por ejemplo. Entonces, el regulador puede influir
de determinada manera en esta estructura. Los principales temas regulatorios que estamos teniendo ahora en este trimestre, pues en primer lugar el TLTRO son operaciones de financiación del Banco Central, donde, como os decía, en el margen de intereses, si yo puedo acceder a una financiación del menos 0,50, como se ha propuesto ahora en la última operación de financiación, pues me incrementará el margen porque me puedo financiar a un tipo muy, muy ajustado. Entonces, es positivo y me impacta en el margen. También dependerá de la capacidad que yo tengo para pedir esta cantidad de TLTRO, que suele estar ligada también a un determinado tipo de colateral. Y luego, aparte de este 4,5, 1,5, 2 que os estoy diciendo, también en la estructura de capital el regulador incorpora lo que se denominan capital buffers o colchones de capital adicionales, como pueden ser el countercyclical, el colchón contracíclico, que lo que me quiere decir es que en momentos de buen crecimiento macroeconómico o de un ciclo expansivo, el regulador me va a obligar a retener un poco de capital y en los momentos menos positivos o más negativos como en el que estamos, el regulador puede, y de hecho lo ha hecho ya en todos los países, puede bajar este buffer y lo que me permite es liberar capital, que lo que quiere decir es que me permite invertir más dinero de mi negocio en otro tipo de negocios, que es precisamente lo que se busca en situaciones de crisis, que el dinero fluya y que siga habiendo una alternativa de acceso al crédito de empresas y de particulares. Y luego, como ejemplo que también podréis ver, es la política de dividendos del banco. Una vez que yo ya he llegado en todas las 5 áreas que os decía, los márgenes, las comisiones, los costes y las provisiones, ¿qué hago con ese dinero? Yo puedo repartirlo a mis accionistas o puedo intentar retenerlo y por ejemplo, mejoraría los niveles de capital de mi entidad. Esto depende pura y exclusivamente de la dirección del banco. No hay realmente una decisión mejor que la otra, depende del modelo de negocio y depende de lo que el management quiera hacer. Este pago de dividendos se suele ver con el payout ratio, que normalmente es la cantidad de dinero que tú destinas a dar a tu accionista. Hay desde bancos que podrían destinar el 100% del dinero a repartirlo. Normalmente el 80% es el número más alto que nosotros vemos hoy en día y se puede ir a cero. El management decide que quiere retener todo el dinero y dejar ese dinero como un escudo, a lo mejor para el inversor de renta fija. Obviamente, esta política es de vasos comunicantes entre equity, el accionista y el inversor de crédito, porque todo el dinero que se retenga a mí me protege como inversor en renta fija, pero, por otra parte, si soy accionista, no estoy obteniendo el dinero que yo esperaba obtener. Y hoy por hoy el regulador ha dado indicaciones de que no se realicen pagos de dividendos en los próximos meses y, obviamente, esto influye muy negativamente en el equity y influye positivamente en el nivel de seguridad que le da al inversor de renta fija. Pues, y esto es un poco lo que os quería comentar. Si queréis, ahora pasamos a la parte de Álvaro y estamos encantados de empezar a chatear un poco con las preguntas que tengáis y hacerlo todo lo más interactivo posible. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias, súper pedagógico. Pasamos como dices, a Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que estéis todos muy bien en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Yo soy uno de los analistas de crédito. Trabajo con Jaime y tenemos 2 gestores y otro analista más. La idea de hoy era hablar de 2 nombres, 2 inversiones que tenemos en los fondos ahora mismo. He puesto 2 ejemplos de 2 compañías que son bastante diferentes entre ellas. Una de ellas es un nombre que yo considero bastante seguro dentro de lo que es el mundo high yield. Es un nombre muy poquito cíclico, es un nombre que estructuralmente está en un sector muy fuerte y por lo tanto pienso que esta compañía tiene un riesgo muy bajo. Y la segunda que voy a presentar es una hotelera, por lo tanto mucho más cíclica y encima está pasando por un momento complicado que continuará pasando, pero pensamos que saldrá adelante. Así que bueno, voy a explicar un poquito y luego os voy a enseñar un poquito el modelo que tengo y cómo miramos estas 2 compañías.
La primera la tenéis ahí, ¿vale? Se llama Eurofins. Es una compañía francesa listada en la bolsa de París. Capitaliza 11.000 millones de euros, con lo cual un tamaño bastante grande. El 35% de las acciones continúa estando en las manos del fundador, que es el CEO de la compañía, y el otro 65% es free float, está listado. Nosotros estamos invertidos en un bono que emitió la compañía recientemente, a principios de mayo, con un vencimiento en julio del 26, un poquito más de 6 años. Para que os hagáis una idea de lo que paga, el cupón era 3 3/4, la emitieron un poquito por debajo de 100, con lo cual la rentabilidad es de 3,7 octavos. Es verdad que desde entonces ha subido un poquito el bono, con lo cual la rentabilidad del bono ahora mismo andará más por 3,2, 3,3, más o menos. El negocio, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Tienen 4 divisiones, ¿vale? Ahí la tenéis, las 4. La primera es laboratorios de análisis de alimentos, que ellos llaman food testing, es un 25% del negocio. Son líderes a nivel mundial, tienen un 30% de cuota de mercado en los países donde operan. Aquí los clientes que tienen son pues de la talla de Nestlé, de Unilever, de Danone, compañías de bebidas como cerveceras, Coca-Cola, Pepsi-Cola. ¿Y qué es lo que hacen ellos para estas compañías? Ellos lo que hacen es básicamente asegurarse que lo que dice la etiqueta de un producto es verdad, se cumple. ¿Vale? Es decir, si Danone saca un yogur que dice que tiene un 6% de materia grasa, que no tiene azúcares, que no tiene añadidos de colorantes, etcétera, pues tienen que pasar por un filtro, que o bien lo puede hacer internamente Danone o se lo encargan a ese tipo de compañías, que son las que te dan el visto bueno y te dicen que se cumple con ese tipo de requisitos. ¿Vale? El segundo es algo muy parecido, pero en vez de en alimentos, se hace en productos farmacéuticos. ¿Vale? En este caso, un 35% del negocio. Ya sabéis que para la aprobación de un fármaco pasan por 3 fases. Bueno, cada una de esas fases tiene que cumplir con estos requisitos. Tienen una división que ellos llaman de pruebas ambientales o medioambientales, que lo que hacen aquí es pues estudiar si un agua es potable o no es potable, estudian niveles de contaminación del aire, que por ejemplo son muy importantes para determinadas fábricas. Por ejemplo, para las fábricas de alimentos tienen que tener unos niveles de contaminación de aire muy bajo para reducir el riesgo de que haya bacterias en alimentos. Aquí también hacen cosas en el sector de la cosmética, que ya sabéis que lleva muchos productos químicos. Y luego la última división suya son análisis clínicos, de un 25% del negocio, que son los típicos análisis de sangre que nos hacemos todos, de orina, y ahora, lógicamente, están haciendo análisis de COVID también. ¿Vale? Esas son las 4 divisiones. ¿Por qué nos gusta a nosotros el negocio? Nos gusta porque han llevado a cabo un proceso de inversión muy fuerte desde el año 2016, que se suponía que acabara en el 2020. 2020 yo creo que al final van a hacer muchas menos compras de las que estimaban inicialmente. Bueno, porque ahora mismo realmente es complicado hacer compras por la situación de mercado en la que estamos. Para que os hagáis una idea, entre el 16 y el 19, en 4 años, se han gastado por encima de los 3.000 millones de euros en compras, y ahora lo que les toca es un poco recoger esos frutos de esa inversión grande que han hecho, y yo creo que van a desapalancar mucho el balance. Ahora lo voy a enseñar en la siguiente slide. Pero antes de eso, ¿por qué nos gusta también? Porque es un sector que estructuralmente va a ir muy bien, es muy fuerte. Yo creo que la sociedad, cada día que pasa, estamos más concienciados de lo importante que son la salud de los alimentos, el hacernos análisis clínicos pues cada cierto tiempo para asegurarnos que estamos bien, y ahora con el tema del COVID, pues seguramente nos daremos análisis mucho más frecuentemente que antes, ¿no? Luego la compañía tiene un tamaño importante, una posición de mercado importante, tiene una cuota de mercado grandes en las 3 primeras divisiones, en torno entre el 20 y el 30% más o menos en cada una de ellas. En análisis clínico es un sector que está muy fragmentado y por lo tanto no hay nadie que tenga un tamaño grande. Y luego tienen una diversificación geográfica buena. En la Unión Europea hacen un poquito más de la mitad de las ventas, de lo cual como un tercio más o menos es Francia, que es lógicamente donde nacieron.
un 37% es Estados Unidos y el resto del mundo es un 8%, que es donde seguramente se centrarán en crecer un poquito en los próximos años, aunque no de la misma manera que han crecido en los últimos años. Todo tiene riesgos, todo tiene riesgo. Entonces, yo menciono aquí dos que son para mí los fundamentales. Lógicamente, que en algún producto que ellos analizan se encuentre algún tipo de contaminación, ¿vale? Por el motivo por el que pongo Lactalis ahí es porque en 2018 sí que se encontró la bacteria Salmonella en un producto de Lactalis, ¿vale? Era un producto de una leche de fórmula para niños. Entonces, bueno, tuvo mucha repercusión mediática porque afectó a determinados niños. No fue nada grave, no falleció ningún niño, pero sí que al encontrarse la bacteria esta, pues salió en periódicos y demás. Hubo una investigación, pero bueno, mientras cae esa investigación y demás, pues sí que afecta al precio de las acciones, al precio de los bonos. Y, bueno, en este caso, por ejemplo, finalmente se encontró que la bacteria esta, la Salmonella, se encontraba en la fábrica de Lactalis y que Eurofins no tenía nada que ver. Pero bueno, como ellos le mandan ejemplos, Lactalis le manda ejemplos a Eurofins los estudia y luego dice si están bien o no, si hay algo en la fábrica de Lactalis, Eurofins no tiene acceso a eso, con lo cual finalmente quedó en nada. Pero si hubiese algo de recurrencia en contaminación en productos que analiza Eurofins o cualquier otra compañía, sí que afecta a su reputación y por lo tanto es un riesgo. Y el otro riesgo es que, bueno, que la compañía lleve a cabo un proceso de money que a día de hoy, ya digo, que se ha llevado a cabo en los últimos 5 años y no es el plan de volver a hacerlo, sino todo lo contrario. A partir de ahora piensan reducir las compras que van a hacer, pero si por lo que sea se presenta alguna oportunidad grande y quieren comprarla, pues y si, sobre todo si la financian con deuda, pues bueno, lógicamente sería un poco peor para el perfil de crédito. En la siguiente página os he puesto un modelito, ¿vale? Que es un modelito interno nuestro. Lógicamente las cifras entre el 15 y el 19 son datos publicados por la compañía y las cifras entre el 20 y el 21 son estimaciones nuestras. ¿Vale? No os puedo enseñar y qué significan todas las líneas porque no tenemos tiempo, ¿vale? Pero sí quería mencionar, mira, podéis ver, por ejemplo, en ingresos, en cambios, podéis ver todo lo que ha crecido la compañía en los últimos años, ¿vale? Y cómo va a crecer un poquito menos en el año 2021. El motivo por el que va a crecer menos es porque va a hacer menos compras, con lo cual va a crecer un poquito menos. El margen de EBITDA veis que ha ido incrementando todos los años. Eso mide un poquito la eficiencia de la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía. Y luego, en generación de caja, sin mostraros todas las líneas, veis como en la línea de CFO, que es cash flow operativo, ha ido mejorando todos los años y yo estimo que 2020 y 2021 van a ser muy buenos. En free cash flow igual, ¿vale? Veis que va desde 80 millones en 2015 hasta 439 en lo que yo estimo para el final del 21, ¿vale? Y una línea importante, y por eso la pongo ahí en rojo, es que esta compañía, como he dicho antes, ha llevado a cabo compras muy potentes en los últimos años. Veis ahí 2017, 2018, por encima de los 1.500 millones en 2017, 1.200 millones en 2018, y eso en 2019 ya fue mucho menos, y en 2020, 2021 va a ser menos también. Yo tengo puesto 300 millones en los 2 años, porque era un poco la indicación de la compañía hace unos meses, pero finalmente seguramente será menos, porque ya te digo que en 2020 han comprado poco y ya estamos a final de mayo, con lo cual va a ser muy complicado que alcance los 300 millones, lo cual para nosotros y el perfil de riesgo de la compañía, mejor. ¿Vale? En deuda veis cómo, ahí tengo 2 líneas de deuda, bueno, es por un tema contable, pero si miráis la primera, que es un poco la que podéis comparar de todos los años, en 2019 acaba con 2.700 millones y yo espero que vayan a reducirla hasta los 2.100 millones a final del 21, ¿vale? Y eso va a suponer, abajo en el cuadrito veis cómo la compañía desapalanca, ¿vale? Desapalanca es de 2,9 ahora mismo hasta 1,8 a final del 21 y el margen de cobertura de intereses mejora de 5,8 veces hasta 7,4. Eso no es más que el EBITDA dividido entre los intereses que tienen que pagar anualmente. Entonces, yo pienso que es una compañía que ya ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años, que lógicamente tenía cierto riesgo porque han llevado a cabo muchas compras que tienen que integrar en su grupo, que tienen que asegurarse que funcionan. Han gastado mucho dinero, han incrementado la deuda estos años, pero a partir de ahora van a ver los frutos, van a comprar menos, van a reducir el nivel de apalancamiento
y por lo tanto el perfil de riesgo mejorará en los próximos años, o eso pensamos nosotros, y por eso tenemos el bono, ¿vale? Y la siguiente es, lógicamente, muy diferente a esta. Es una hotelera, es NH, todos la conocéis. Aquí el análisis que hacemos es mucho más de supervivencia, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un bono que vence en el 23, en octubre del 23, un poquito más de 3 años, y te paga como un 8% al año, ¿vale? De rentabilidad. Con lo cual, algo de riesgo tiene que tener. Claro, encontrar un bono que te pague un 8% que no tenga riesgo es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, van a pasarlo mal en el 20 y en el 21, pero pensamos que les pilla en un momento de endeudamiento, han hecho un trabajo muy bueno en los últimos años y pensamos que aunque vayan a destruir bastante caja en estos próximos 18 meses, 24 meses, en 2022, cuando volvamos a una cierta normalidad, continuarán estando en una situación financiera respetable, ¿vale? Y por lo tanto los bonos en 2023 estarán en una situación para refinanciarlo sin problema. Tampoco os voy a hablar mucho del grupo, porque lo conocéis, pero bueno, es de origen español y al final del 18 lo compró un grupo tailandés, ¿vale? Que se llama Minor, que es un grupo muy grande. Por ejemplo, ellos tienen una marca muy potente que aquí se conoce un poquito menos en Europa, aunque están empezando a abrir, que se llama Nantara, pero bueno, en Asia es muy conocida. Lo que pagaron, lo pongo entre paréntesis, pagaron, para que te hagan una idea del tamaño, un poco 2.300 millones por el grupo. Como es de grande, NH gestiona 362 hoteles alrededor del mundo, de los cuales 21 en propiedad, es importante, 76 hoteles son suyos. El resto, pues o bien en alquiler o bien simplemente tienen un dueño y ellos se ocupan de gestionarlo. Y ahí tenéis un poco la exposición geográfica. En España un 22% de los ingresos, en Alemania casi un 20%, Italia un 15%, Latinoamérica de hecho están en muchos países, un 14%, Holanda un 13%. En valoración lo que pongo es que son, bueno, dos cifras importantes. Han conseguido reducir mucho el endeudamiento entre 2015 y 2019, ¿vale? Veis ahí, 2015 tenían 838 millones de euros de deuda neta, que se han convertido al final 19 en 179 millones de euros, con lo cual han reducido la deuda en 660 millones en estos 4 años, ¿vale? Es verdad que la mitad, un poquito menos de la mitad, ha sido a través de venta de activos y la otra mitad a través de generación de caja del grupo. Y durante uno podría decir, bueno, han reducido mucho el endeudamiento, pero probablemente se hayan convertido en un grupo mucho más pequeño, ¿no? Con lo cual, pues no, es decir, el EBITDA entre 2015 y 2019 se ha casi duplicado, ha pasado de 160 millones a 296 millones, ¿vale? Entonces, han hecho un trabajo muy bueno en estos años de reducción de deuda. Y otra cifra importante que quería dar ahí es que son propietarios de 76 activos, ¿vale? Que la última valoración los valoraba en 2.200 millones de euros. Esto no lo valora NH, sino que lo valoran compañías pues como Richard Ellis, ese tipo de compañías que son externas, digamos, al grupo, ¿no? Esta valoración es de junio del año pasado, junio del 19, y se refiere a diciembre del 18, con lo cual ahora el mes que viene tendremos otra valoración nueva, ¿vale? Y lógicamente, bueno, si se refiere a diciembre del 19, igual no va a bajar la valoración, pero realmente todos sabemos que hoy un hotel vale menos que hace 3 meses, ¿vale? Con lo cual hay que ser cautos con ese número, pero bueno, es un número importante de lo que valen sus activos, ¿vale? Luego, ¿por qué nos gusta? Nos gusta, bueno, en términos técnicos, porque el bono que nosotros tenemos, que de hecho es el único bono que tienen, tiene un paquete de colateral muy fuerte, ¿vale? Tiene un paquete de colateral que está valorado en más de 1.000 millones de euros, mientras que el bono son 350. No voy a ir explicando el paquete colateral entero, pero para que os hagáis una idea, tienen hoteles en Holanda, tienen hoteles en Bélgica, tienen todos los hoteles de Italia y tienen un hotel que NH tiene en Nueva York, que está cerrado ahora mismo porque lo están reformando. Y ya os digo que la valoración de esos hoteles es un poquito por encima de los 1.000 millones, ¿vale? O sea, que con más o menos 3 veces lo que le deben a los bonistas. Tiene un nivel de endeudamiento muy bajo, como os he dicho, 180 millones, que es únicamente 0,6 veces el EBITDA del 19. Tienen una liquidez muy fuerte. A final de marzo, que son los últimos datos que tenemos, tenían casi 500 millones de caja en el balance, 489, y luego tienen líneas de créditos con bancos por valor de 265. Y luego tienen una flexibilidad importante, que es lógicamente la venta de activos. Si necesitasen liquidez por algún motivo, pues podrían vender algunos de los activos, ¿no?
Y todo tiene riesgos, como he dicho antes, probablemente NH tenga más que Eurofins, lógicamente, y en el momento actual incluso más. Para mí los dos más importantes son que exista un rebrote de la pandemia pues luego en otoño, por ejemplo, y que entonces pues nos volvamos a confinar y la gente pues no vuelva a viajar y a ir a hoteles durante más tiempo del que estimamos ahora mismo. Y otro riesgo es que existan cambios estructurales un poco en el sector, pues que a partir de ahora todos viajamos un poco menos, porque tengamos un poco más miedo a estos virus, que a lo mejor hagamos mucho más trabajo desde casa y entonces tengamos que ir menos a hoteles a reunirnos con gente. Bueno, esos dos riesgos son los dos que yo considero. Y el modelito que tengo es un poco diferente al anterior, porque aquí lo que me centro mucho, ¿vale? Es en hacer un estudio de la liquidez, ¿vale? Yo hago unas estimaciones. En la primera columna, lógicamente, son datos del primer trimestre, ¿vale? Con lo cual eso ya son datos oficiales, y el resto son estimaciones mías de lo que queda de año y de 2021. Entonces, yo lo que trato de hacer aquí es, bueno, voy a hacer unas estimaciones muy conservadoras, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo tengo que en el segundo trimestre de este año, es decir, de abril a junio, se reducen los ingresos un 80% y que luego en el tercer y el cuarto trimestre bajan un 50%. Bueno, con esas estimaciones yo trato de ver cuánta caja van a destruir en lo que queda de año, cuánta caja van a destruir en 2021 y, por lo tanto, si a final de 2021 siguen teniendo caja, siguen teniendo liquidez y la compañía, por lo tanto, seguirá existiendo, asumiendo que luego en 2022 volvamos a una cierta normalidad, ¿no? Entonces, en marzo del 20, que es esa primera columna que tenéis ahí, destruyeron casi 77 millones de caja. Acabaron con el trimestre con una liquidez de 750 millones, como veis ahí, y con una deuda neta de 250, ¿vale? Yo entre abril y diciembre estimo, y estas son estimaciones que las he pasado por la compañía, ¿vale? Tanto los ingresos como luego todos los costes, ¿no? Hay costes de personal, costes operativos, costes de alquiler de los edificios. Y bueno, hablando con la compañía, pues un poco estas son las indicaciones que ellos, bueno, o las indicaciones que yo le doy a ellos y ellos más o menos me confirman. Entonces, yo creo que ellos pueden destruir, destruir bastante caja en lo que queda de año, casi 300 millones de euros. Con lo cual destruirían en el 2020 350 millones de euros, pero aún así acabarían en 2020 con 211 millones de euros de caja, que los veis ahí en 2020, ¿no? Y con una liquidez de 475 y abajo con una deuda neta de 530, que no es una barbaridad para un grupo como NH, sobre todo porque tiene unos activos que valen 2.000 y pico, ¿no? Y luego en 2021 yo sigo estimando que todavía estamos en un 50%. O sea, que recuperamos solamente un 50% de la caída que hemos tenido entre el 19 y el 20. Y en ese caso continúan destruyendo caja, 100 millones de euros. Bueno, suena bastante, pero siguen teniendo por encima de los 100 millones de euros de caja y casi 400 de liquidez a final del 21 y una deuda neta de 630. ¿Vale? 630 millones de euros de deuda neta. Bueno, va a depender mucho de lo que hagan en 2022. Esta compañía en la crisis anterior llegó a tener 1.300, 1.400 millones de euros de deuda neta, con lo cual no van a estar ni a la mitad de donde estuvieron en la crisis anterior, y la crisis anterior sobrevivieron. Si en 2022 volvemos a una situación no igual que la de 2019, pero parecida, en la que la compañía vuelve a hacer, si no 300 millones de EBITDA que hicieron el 19, pues te hagan 200, 250. Bueno, la compañía estará al final del 22 en 2 veces y media, 3 veces el apalancamiento, que ni mucho menos es un drama, sobre todo cuando tienen unos activos que valen tanto. Yo creo que será una compañía que les ha pillado en el mejor momento que los podía pillar, porque nunca en su historia han tenido tan poca deuda como tienen ahora. Y por lo tanto sobrevivirá a la pandemia, sobrevivirá a esta crisis y los bonos le vas a ganar un 8% anual en los próximos 3 años. Y por eso los tenemos. Y ya está. Vuelvo a conectar yo. La verdad es que ha sido increíble cómo hemos podido ver que a veces el análisis de crédito se parece más al análisis de equity, de renta variable, que no a visiones macroeconómicas o de curvas de tipo de interés. Como vamos muy justos de tiempo, nos quedan 10-15 minutos. Yo tenía bastantes preguntas, pero lo que voy a hacer es pasar directamente a las que nos han hecho por parte del público. De entrada ya os anticipo más centradas en Jaime y en bancos. Supongo que por el perfil de
del que está viendo este webinar, pero luego también, Álvaro, te dejo alguna preguntita. Jaime, empezamos por ti. Tienes que ser muy breve, ¿eh? Nos quedan 10 minutos, o sea, más a nivel titular y yo... luego los asistentes verán en la página nuestros datos de contacto, que ahí sí que nos pueden preguntar lo que quieran. No sé si te puedes mojar o no, pero bueno, primera opinión sobre deuda financiera, subordinados y cocos. ¿Qué opinas y cómo lo ves? Pues sí, es un tema, ahora mismo estamos con el tema de la pandemia. Realmente la corrección del mercado ha sido brutal. En el mes que estalló en marzo, todos los activos, obviamente, cuanto más en la parte de riesgo estamos, más corrección han tenido. ¿Hasta qué punto nos podemos mojar? Yo creo que son unos niveles muy descontados en precio. O sea, realmente, no sé, por hablar de un poco de la banca española, estaba mirando esta mañana, los niveles de rentabilidad de las AT1 están en niveles del 15%. Hay incluso algunas Tier 2 de nombres más pequeños en España que están pagando un 22% de rentabilidad. También tenemos en cuenta que el regulador está siendo súper amigable, súper friendly con la banca y está intentando dar todo tipo de soporte para evitar cualquier tipo de problemática de default. Si juntamos todo esto y tenemos una cierta expectativa de que la pandemia se podrá controlar de alguna manera, como parece ser que está pasando en todos los países y estamos hablando ya del mes que viene para ir abriendo un poco las restricciones, yo creo que está muy descontada y a precios muy atractivos que quizás no volveremos a ver en los próximos años. Dicho esto, claro, también hay que tener el músculo financiero y la entereza para entrar en un activo de riesgo en una situación negativa o con una cierta problemática. Porque hay que tener en cuenta, nosotros, por ejemplo, como gestores de fondos, que nosotros realizamos una valoración diaria de los activos y que a lo mejor, aunque no vemos que ese default o que ese activo vaya a tener problemas de default y vamos a recuperar nuestro dinero, durante los años que mantengamos la inversión, sí puede haber una corrección y a nuestro cliente, pues evidentemente tampoco le gusta ver una caída en la valoración de sus activos. Fantástico, muchas gracias. Pues seguimos. Otra pregunta que creo que es muy interesante, ¿eh? y que cada vez vamos a escuchar más o ya empezamos a leer en los periódicos. Primero, no sé si te puedes mojar porque te preguntan sobre los bancos mejor y peor capitalizados, pero supongo que la derivada de esta pregunta es si esperas fusiones nacionales y entre regiones también, que se habla mucho, pero se han visto o pocas o ninguna casi. Sí, bueno, a nivel de los bancos mejor capitalizados, pues simplificando mucho, cuanto más al norte de Europa subes, mayor es la capitalización. Los países nórdicos tienen niveles prácticamente en torno al 20%, que es una barbaridad. No necesariamente siempre un nivel grandísimo de capital es mejor, porque obviamente es más difícil ser rentable para el banco, pero los países nórdicos, desde luego, tienen niveles, Islandia, Suecia, Noruega, etcétera. Después tendríamos un paquete intermedio que quizás estaría en torno al centro de Europa, el área Benelux, que podrían estar entre el 13, el 15, el 16, y luego bajando un poquito más al sur. Es difícil meter a todo el mundo en un bloque porque, claro, hay gente que ha hecho mejor los deberes que otro, pero diríamos que la banca que está más al sur de Europa ha sido más ajustada en términos de capital. También ha venido de una limpieza también de activos problemáticos, toda la crisis inmobiliaria que hubo y luego con la crisis post-Lehman, y son niveles un poco más ajustados. Y luego los niveles más bajos yo diría que son quizás grandes entidades en Francia probablemente. Algunos nombres nacionales también tienen niveles bastante ajustados, que, como digo, desde un punto de vista de inversor de crédito, cuanto más arriba esté el número, mejor, pero también desde el punto de vista de rentabilidad y de cara al accionista, a veces el management deliberadamente tiene niveles muy ajustados de capital. ¿Y tema fusiones? Tema fusiones, con las caídas que hay, viendo los múltiplos, hay entidades que resultarían muy baratas de absorber. Realmente, después de toda la reestructuración que hubo en el sector bancario, tampoco quedan ya demasiadas opciones de fusión. Quizás alguna fusión entre iguales es lo que rumorea el mercado para tener un poco más de tamaño,
pero también con el tema de la situación pandémica las cosas se han distorsionado un poco y de hecho lo vemos, por ejemplo, en Italia, donde hay una fusión Intesa-Ubibanca que está pendiente y parece ser que hay algún tipo de tema legal, porque podría ser un evento que cambiara un poco las reglas y que aunque probablemente irá adelante, a lo mejor hay una cierta pausa hasta que resolvamos un poco el tema de la pandemia. Pero, evidentemente, a precios tan descontados siempre es interesante valorar opciones. Fantástico. Y otra pregunta más de bancos y para ti. Te preguntan, ¿has explicado el concepto de activos ponderados por riesgo, el RWA? No sé si habría una métrica o un indicador óptimo respecto a esta métrica. Bueno, el indicador, desde un punto de vista de inversor de crédito, yo cuanto más alto es ese ratio, yo estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo un colchón, tengo un escudo más fuerte si hay algún problema para no perder yo dinero. Desde el punto de vista de un inversor de equity en una entidad, lo que querría es que estuviera lo más bajo posible con el regulador o lo más optimizado posible para ahorrarme un coste de financiación. Entonces, ahí está un poco el juego de las entidades financieras. Por una parte, mostrar fortaleza a un determinado tipo de inversor y al mercado con un ratio de capital muy fuerte, pero por otra parte también dar una rentabilidad interesante al inversor de equity. Y ahí es donde está realmente el juego de optimización de capital. ¿Algún resultado óptimo? Van variando los estándares. Hace unos años a lo mejor el estándar estaba en el 10%, hoy en día yo diría que un estándar sería más en torno al 12, al 13%, sería un poco el estándar de break-even. Todo lo que esté por encima del 12, del 13 empieza a coger mucha fuerza y como digo, en bancos nórdicos te puedes ir hasta el 20, el 21, el 22, que te está diciendo que prácticamente la quinta parte del capital del banco está reservada para absorber pérdidas y luego tienes entidades pues, que están en el 10 y pico, en el 11, que están mucho más, que son mucho más agresivas y que obviamente si hay un deterioro de la cartera, pues el inversor puede sufrir pérdidas, incluso el accionista, si la entidad se ve obligada, por ejemplo, a hacer una ampliación de capital o a tener pérdidas que se absorba en la acción, pues puedes dejar al accionista también en una situación delicada. Pero muy buena. Básicamente el mensaje aquí sería que cuanto más alto el número mejor y la parte de los risk-weighted assets, lo que el banco intentará siempre es optimizarla y hacerla lo mínimo posible para tener más dinero disponible para jugarlo en mi negocio. Qué bien, gracias Jaime. Además aprovecho tu respuesta porque a veces esa dicotomía equity o bueno capital con bonos, a veces me ha gustado mucho lo que habéis dicho hoy, que la gente tiende a olvidar que lo que puede ser bueno para uno igual es malo para el otro o lo contrario. Porque además lo que sucede muchas veces es que vemos que el mercado cuando corrige el equity, el crédito también corrige y a veces es como funciona el mercado y es como está actuando el mercado, pero igual lo que es bueno para uno es malo para el otro. Y aquí aprovecho, Jaime, igual para, de manera muy sintética, ¿qué diferencias puede haber entre un analista de crédito, con los dos ejemplos que has hecho tú, con un analista de equity? Porque al final tienen muchos puntos en común. Sí, el análisis por fundamentales y lo que son las métricas en sí es muy parecido. Lo que pasa es que desde el punto de vista de crédito lo que nosotros estamos intentando ver es si va a haber un default del bono. Yo incluso puedo estar posicionado en un determinado tipo de bonos y Álvaro puede comentar en high yield. Yo a lo mejor estoy posicionando un bono que vence dentro de 2 años y sé que la liquidez o el dinero que tiene esa entidad en 2 años me cubre perfectamente el bono. Entonces estoy tranquilo. A lo mejor estoy en un bono a 10 años y puedo tener un problema. Entonces, desde el punto de vista de crédito, el no tener un problema en ese bono y que se me devuelva mi dinero. Mientras que el análisis de equity es un análisis más basado en expectativas de lo que es el negocio de esa entidad. No tiene un timing tan concreto, no es tan técnico, podríamos decir, como es el inversor de crédito, en el sentido de que tienes un timing, un cupón y una serie de promesas muy determinadas, sino que estás analizando un poco unas expectativas de negocio que va a tener esa entidad. Entonces, en ese sentido, el análisis sí que es relativamente diferencial. Podríamos decir que a lo mejor un 70% de análisis de fundamental sí es, por lo menos en banca,
muy parecido, pero luego todas las implicaciones desde un punto de vista y desde otro. De hecho, normalmente, como decía antes, siempre hay una especie de vaso comunicante entre el inversor de crédito y el de equity, donde lo que es bueno para el equity es malo para el crédito y viceversa. Entonces, ahí, como digo, está el juego del management, con quién quieres satisfacer o a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿sabes? Ahí es un poco el juego que tiene el management. Muy bien, pues ya casi terminando porque hemos cumplido con la hora y quería pasar a Álvaro porque al final las preguntas han sido más para Jaime y así nos despedimos todos. Álvaro, ¿algunas ineficiencias en el universo high yield que te vengan a la cabeza y que un gestor o analista pues haciendo su trabajo pueda aprovecharse? La principal oportunidad de high yield generalmente pasa cuando hay miedo, porque es un mercado poco líquido y cuando hay miedo, como pasó en marzo, la gente vende de manera indiscriminada y como hay poca liquidez, pues acabas vendiendo a unos precios muy bajos que afectan mucho el precio del bono. Entonces, generalmente ahí es cuando ocurren las oportunidades buenas, ya las hemos visto. ¿Hay oportunidades buenas ahora para invertir? Sí, o sea, continúa habiendo mucho miedo en ese tipo de compañías relacionadas al sector turístico, de la movilidad y demás. Entonces, pues mira, pues esta que he dicho de NH, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno. Pues, por ejemplo, Iberia, que la conocemos todos, tiene bonos con vencimiento a 3 años que te paga un 10% de rentabilidad. Es decir, asume una probabilidad de impago muy alta. Entonces, existen oportunidades ahora mismo, sobre todo en este tipo de compañías que lo van a pasar mal durante los próximos 2 años, pero que hay muchas de ellas que están muy bien capitalizadas y que son compañías muy buenas. Con lo cual, no creo que la tasa de impago vaya a ser demasiado alta. Fantástico. A ver, por mi parte, yo creo que para cumplir con el timing que nos marcan, yo creo que hasta aquí llegaríamos. Tengo una lista de 100 preguntas que podría seguir. En todo caso, invito a la audiencia a que se pueda poner en contacto con nosotros y encantados. Al final, este acuerdo que tenemos desde TREA con EFPA de cara a la formación de los asesores, pues nos nutre a ambos porque nos encanta formar parte de esta asociación. Entiendo que el vídeo lo tendréis también en la intranet de EFPA, si no también lo colgaremos en nuestro canal. Y creo que ya no hay más preguntas desde el punto de parte de la audiencia. Desde TREA Asset Management, muchísimas gracias por atenderos. Muchas gracias a los invitados, a Jaime, a Álvaro. La verdad, yo creo que deberían empezar a replantearse también el dar clases en algún centro porque muy pedagógico y muy interesante. Y sin más, pues nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. Que tengáis un buen fin de semana a todos. Hacer el test, que no me olvide. Tenéis que hacer el test, ¿eh? Hemos puesto preguntas facilonas, ¿eh? Sí, sí. Hasta luego.